para que me sigan, si pueden abrir el aula virtual, tienen lo primero que fue el link de lo que discutimos la semana pasada respecto de una locación que tenía que ver con el COVID en España. Luego les va a figurar un trabajo mío, las garantías en las locaciones, que es un trabajo que tiene que ver con específicamente lo que son las garantías, cómo están tratadas las garantías en materia de la locación de inmuebles destinados a vivienda. Luego les he puesto allí redactar un contrato de locación inmueble destinado a vivienda. Les he puesto allí una tarea. Esta tarea consiste en que ustedes tienen tiempo hasta la semana que viene, hasta el 30 de la semana que viene, para hacer esta tarea. Ustedes cuando ingresen van a ver que dice que tienen que tener las mismas pautas que en la redacción del contrato de compraventa. Esto tiene vinculación porque el año pasado nosotros hicimos una tarea respecto del contrato de compraventa. Pero como este año no la hicimos, les voy a contar un poco las pautas de qué se trata. Todos los contratos, el de locación, que es lo que vamos a tratar hoy también, tiene una parte que es, digamos, el inicio del contrato o un primer párrafo en el cual lo que hay es la introducción, digamos, de las partes del contrato. Entonces, yo les he puesto allí este contrato, el cual ustedes van a tener que ir corroborándolo con la ley 27.551 de manera tal de arreglar ese contrato. Yo les he puesto un contrato en el cual ustedes les tienen que introducir los elementos necesarios para que ese contrato sea válido. Y lo tienen que modificar, aclarar, ponerle alguna cláusula si ustedes creen que es necesaria, que haga que ese contrato sea válido conforme a la ley de contrato de alquileres actual, un contrato que está destinado a vivienda familiar. Entonces, la tarea consiste precisamente en eso, en trabajar de manera tal de que ese contrato sea legible. Obviamente que todo contrato debe guardar algunas cuestiones de tipo formal que hacen que el contrato se lea mejor. Por ejemplo, ustedes le tienen que centrar el título del contrato de que se trate. Y ese contrato o el nombre que ustedes les pongan, tienen que tratar ustedes de que se condiga con el contenido. Porque el contrato arriba, ustedes pueden ponerle el título que se les dé la gana, pero lo que va a definir, si es que se llega a discutir, lo que va a definir cuál es el contrato es el contenido del contrato, las obligaciones que se hayan estipulado en ese contrato. Tienen que tener cuidado con la ortografía, tienen que tener cuidado con la redacción, es decir, no solamente con la ortografía, sino también con la gramática. El contrato se debe entender, debe ser claro, debe ser entendible para las partes. Y un elemento también que tienen que tener en cuenta es, por ejemplo, la cuestión de que el contrato tiene que estar con los márgenes adecuados. Ustedes tienen que colocarlo de manera tal de que no les quede espacios en blanco. Si les quedan espacios en blanco, deben completar con rayas, pero con guioncitos, quiero decir, de manera tal de que el contrato no pueda ser alterado o adulterado. Bueno, lo que les he puesto allí entonces es un contrato que ustedes deben rellenar, modificar, ampliar, cambiar, mejorar la redacción, todo lo que ustedes quieran, pero lo tienen que hacer coherente con la ley 27.551, que es la ley de locaciones o que modifica, digamos, el Código en materia de locaciones urbanas,
y específicamente es un contrato destinado a vivienda familiar. ¿Dudas o preguntas que me quieran hacer sobre esto? ¿Ninguna duda? Pero... Creo, profe, como que fue un baldazo bastante fuerte, ¿no? Aún estamos procesando, por lo menos yo. Dudas, un montón, pero no sé ni por dónde empezar. Por leer el contrato que le he puesto allí, tener la ley al lado y ver si se cumple o no. A ver. Bueno, por eso, ahora mismo, como no he hecho eso. Profe, una consulta, porque sí. bueno, estaba leyendo ahí el contrato, dice por ejemplo que el reajuste se hace por las condiciones de consumo y la ley habla del índice que está el Banco Central, o sea, como que eso es lo que habría que modificar. Que el Lo que usted quiera. Ahí está. La cuestión es esta. Si hay algo que les va a llegar al estudio cuando ustedes apenas se reciban, es un contrato de locación. Y si no les llega por un cliente, le va a llegar por el papá, por el tío, por el amigo, por el primo o lo que fuera. Entonces, ustedes tienen que al menos salir de este curso habiendo visto un contrato, teniendo algunas pautas para redactar un contrato. Y si por algo se van a acordar de mí en el futuro, va a ser porque les hice hacer esto. Porque es muy triste recibirse y uno está frente a la situación y no sabe qué hacer ni por dónde empezar. Prefiero dárselo yo, el balde de agua fría, y que tengan alguien con quien tratar sobre ese balde de agua fría en el que no les vaya en juego un cliente o el vínculo con un cliente o una cuestión de índole económica importante. Es decir, aquí vamos a hacer todo el simulacro para que cuando ustedes lleguen a una situación real se sientan medianamente cómodos. Entonces, yo sé que es un trabajo, pero es la única manera que ustedes tienen de aprender la ley de locaciones. Y voy a hacer otra aclaración. En los últimos exámenes, la ley es de julio del año pasado. Nosotros estábamos en una situación muy especial, teníamos muchos inconvenientes, pero ya la ley lleva más de un año. Entonces, hemos sido bastante benevolentes al momento de tomar los exámenes respecto de las locaciones. Pero quiero decirles que el ser benevolente no significa que podamos dejar pasar cualquier cosa. Y entonces hemos tenido algunos exámenes en donde los alumnos no saben ni que existe la ley, ni saben qué modificaciones hay, y lo único que nos pueden decir, y me dijeron, por lo que dijeron en la televisión, que pasó de 2 años el mínimo a 3 años. Ustedes comprenderán que este es un tema como muy importante para dejarlo de esa manera. Entonces, yo les aviso, este tema es un tema muy importante y tienen que saberlo. Y si no, el examen no puede seguir adelante. O ustedes saben otras cosas, pero no tienen idea de la ley de locaciones. Bueno, pues obviamente el examen no puede continuar. Entonces, hay un refrán que dice que el que avisa no traiciona. No traiciona. Entonces los estoy avisando. Les estoy diciendo, este es un tema muy importante, préstenle atención. Y por otra parte, van a tener un doble beneficio, trabajar sobre algo que realmente es práctico y poder entender conceptos que son teóricos viéndolos en la práctica sin arriesgar nada. Porque la clase que viene nosotros vamos a hacer el análisis, ustedes me lo van a mandar, vamos a hacer el análisis. No hay en juego una nota, no hay en juego un parcial, no hay en juego un examen, simplemente estamos aprendiendo juntos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Entonces, bueno, la corrección la hacemos juntos en clase, digamos. Exacto, pero ustedes me tienen que subir el documento. El documento y me tienen que decir antes, díganme qué cláusulas le cambiaron o modificaron o alteraron para que yo pueda ir directamente a los puntos donde ustedes han trabajado, ¿verdad? Lo tienen que completar, lo pueden modificar, lo pueden alterar, le pueden modificar la redacción, lo pueden cambiar, pero lo tienen que dejar
válido conforme a la normativa vigente. Esa es la consigna más importante tratándose de una locación de inmuebles con destino a vivienda. ¿Sí? Bien, profe. Bueno, después les puse otra tarea, que esa la podemos ver la semana que viene o la podemos ver con más tiempo. Espérenme que yo acá tengo, que es el tema de la sentencia en el caso Londra. Les he puesto el link porque vi que había habido por una noticia que leí en un diario, vi que había habido esta sentencia y les puse allí el link. En ese link ustedes van a tener esto que por ahí una compañera de ustedes, Jorgelina, creo que fue, me dijo que lo había leído rápidamente, que es lo que el periodismo o quien escriba allí dice que dice el fallo. Pero a continuación está el fallo. El fallo tal cual salió está en inglés. Ustedes me dirán, bueno, inglés también. Bueno, yo quiero decirles que yo he enseñado en la facultad, hicimos un curso que duró 3 años, lo hicimos en 3 versiones, en el cual hablábamos, es decir, dábamos lo que le damos a ustedes de contrato, más contratos explicados elementalmente, obviamente, en el derecho anglosajón, y con análisis económico del derecho en inglés. Es decir, para que ustedes aprendan, o quienes hicieron ese curso pudieron aprender el vocabulario, el significado y unas cuantas cosas que son parecidas, pero no son iguales a nuestro derecho, y otras que son realmente distintas. Yo les he puesto el fallo, les he dejado el fallo allí. Los que sepan inglés, traten de leerlo. Los que no sepan, vean, busquen cómo traducirlo, cómo poder entender algo de ese fallo. Gabriel, no se me asuste. Mire, si yo les pongo el desafío, es porque yo confío en que ustedes pueden hacerlo. Y reitero, esto no les estoy exigiendo, esto no es una nota, esto no es el examen, simplemente quiero que ustedes tengan la oportunidad de enfrentarse a desafíos con red. En este caso, la red soy yo. Y además no hay nada en juego. Cuando uno no tiene red, y es más complejo. Y se los digo esto porque yo tengo algunos alumnos, veo profesionales que cuando redactan, incluso en los posgrados, redactan y redactan muy mal. No saben hacer un informe, menos aún una tesina o una tesis, ni hablarles de una tesis de maestría ni de doctorado. Entonces, todo eso se aprende en la vida. A mí también me costó mucho y también hubo gente que me ayudó. Lo que pasa es que cada vez hay menos gente que los pueda ayudar, con menos tiempo para hacerlo. Entonces, si ustedes tienen algunas pautas, por lo menos les va a ser más fácil en el futuro. Así que todo lo que puedan hacer ahora de ejercicio, de desafío, traten de hacerlo con red y sin arriesgar absolutamente nada. Estas son oportunidades. Ustedes take it or leave it. Tómenlo o déjenlo. Pero me parece que son oportunidades que deben aprovechar para hacer otras cosas que después no van a estar en los libros, que después no van a estar simplemente en una ley. Precisamente el fallo tiene allí unas cosas bastante interesantes respecto de esto que les hablo de cuando se trata de contratos. Bueno, ¿alguna duda, algún problema, algo que me quieran preguntar sobre esto? ¿Nada? Profe, ¿cómo le va? Bien. No, bueno, principalmente agradecerle la oportunidad de hacer esto, muy atento de su parte. Y bueno, nada, terminar de confirmar el tema es para el lunes que viene hay que hacer estas 2 actividades. O sea, sería el tema de locación, subirlo, lo comparamos en clase y leer el artículo de Pablo. Exacto. De todas maneras, fíjense, si alguien maneja mejor inglés, si alguien tiene más habilidad para traducir,
incluso con los traductores y demás, no importa que ustedes lo hagan en forma solitaria. Comuníquense con otros compañeros. Traten de que si alguno tiene alguna dificultad en esto, ayúdense entre ustedes, pásense el fallo, chárlenlo. Porque estas redes que ustedes puedan hacer ahora son las redes que después los van a ayudar cuando ustedes se reciban. Tener compañeros en quienes confiar, a quienes preguntar, a quienes consultar, también significa ese tipo de redes que ustedes deben ir construyendo durante el paso en la universidad. Así es que esto no es una cuestión simplemente de que sea para uno solo, sino que también es una oportunidad de que ustedes trabajen en forma coordinada con otros compañeros, ¿sí? Yo no digo que le hagan la tarea al compañero, digo colaborar, digo trabajar en conjunto, digo discutir, digo plantear dudas. ¿Sí? Sí, perfecto, profe. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? ¿Nadie? ¿Ninguna? Bueno. Vamos a ir entonces a nosotros la última clase y voy a poner entonces a grabar. ¿Pide autorización para grabar? Sí, profe. Sí, profe. Grabar reunión. Muy bien. Vamos entonces a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. La clase pasada nosotros vimos el concepto de locación, vimos la terminología respecto de la locación, vimos la forma, vimos cómo se entendía el tema de la forma, lo que había dicho nuestra corte, la forma y obviamente la prueba. Vimos también quiénes eran los continuadores de la locación. Vimos en los supuestos en los cuales se trataba de un familiar o de un heredero o de quien, en definitiva, como dice la ley, ha tenido ostensible trato familiar o se le ha dispensado trato familiar. Luego vimos, o mejor yo, me parece que hasta aquí nada más llegamos, y nos habríamos quedado donde está el objeto, ¿sí? ¿Estoy en lo Si no correcto? me equivoco, sí, profe. Bueno, alguien por favor que busque el código y que quiera ser mi ayudante para ir mirando los artículos. Vamos a comenzar con el objeto y vamos a comenzar con el artículo 1192. ¿Quién quiere leer, por favor? El 1192, profe. Ahí lo busco. Acá lo tengo. El que dice cosas. Cosas. ¿Cuál entonces es el objeto? Bien, dice toda cosa presente o futura cuya tenencia esté en el comercio. Puede ser objeto del contrato de locación si es determinable, aunque sea solo en su especie. Se comprenden en el contrato, a falta de previsión en contrario, los productos y los frutos ordinarios. Es decir, en el contrato de locación es locación de cosas. Recuerden el nombre. Tienen que usar determinadas reglas mnemotécnicas. Es decir, si ustedes hablan de locación de cosas, ¿cuál es el objeto? Cosas. Ojo con este tipo de cuestiones. Distingan entre cosas y bienes. Bienes en sentido estricto y bienes en sentido amplio que comprenden también a las cosas. Pero tengan siempre a mano el concepto de cosas. Ahora, lo que el código dice es que puede ser presente o futura. Yo podría comprometerme con ustedes a darles en locación una cosa que es futura. Y no me refiero solamente a inmuebles, pero podría decirles, esta casa que estoy construyendo apenas esté terminada o dentro de 2 meses se las voy a arrendar. Entonces, presente o futura que esté en el comercio, obviamente. Ustedes están dando tenencia para usar y gozar
de esa cosa tiene que estar necesariamente en el comercio. Y si ustedes nada dicen, si esa cosa produce frutos, están comprendidos en la locación. Es decir, desde las manzanas que da el manzano que tengo en la casa que les alquilé, hasta si se trata de alguna otra cosa, desde eso a lo máximo, todos los que sean frutos se consideran incluidos, porque estoy dando uso y goce. ¿Mm? Muy bien. Objeto, entonces. Vayamos al... las cosas pueden ser muebles o inmuebles. En el caso de los bienes muebles pueden ser registrables o no. Yo les puedo alquilar desde una pala hasta un auto, hasta un tractor. Fíjense, para que ustedes lo entiendan, porque uno siempre tiende a pensar en las locaciones de cosas de inmuebles o de autos, el rentacar y ese tipo de cosas, pero no. Se alquilan muchísimas maquinarias, por ejemplo. Si ustedes van a alguno de estos grandes lugares, como puede ser Easy y demás, y hay lugares específicos donde lo que se arrienda, en general se utiliza la palabra arrendamiento en vez de locación, son instrumentos, maquinarias de cualquier tipo para hacer incluso refacciones de la casa o para construir. Cualquiera de esas cosas, ustedes podrían alquilar incluso andamios. El objeto se refiere a cosas tanto muebles como inmuebles. Y también se puede referir a ciertas universalidades que estén determinadas, que podrían referirse también a universalidades dentro de un inmueble o no. Vamos a leer ahora el 1189. Lo leo, profe, no sé si alguien lo quiere. Por favor, Valeria. Bueno. Quédese usted leyendo así. Bueno. Ya la tenemos. La acabo de alquilar. Está bien. No es una cosa, pero yo la alquilo igual. Bueno, el 1189 habla de la transmisión por causa de muerte. Dice, enajenación de la cosa locada. Excepto pacto en contrario, la locación se transmite activa y pasivamente por causa de muerte y en el inciso B subsiste durante el tiempo convenido aunque la cosa locada sea enajenada. Esto es lo que vimos la clase pasada, lo alcanzamos a ver, ¿verdad? Sí, profe, ya lo vimos. Perfecto. No sé entonces por qué se los he puesto aquí. Está bien. Sigamos entonces. Ahora, las cosas que se pueden alquilar o arrendar, vaya fijándose en 1193. Las cosas que se pueden alquilar o arrendar, puede ser que su propietario o quien vaya a alquilar sea la administración pública, sea algún organismo del Estado Nacional. Ustedes saben, por ejemplo, la Dirección General de Escuela suele alquilar inmuebles, ya sea para algunas reparticiones específicas, pero incluso para escuelas. Es bastante normal, o lo era hasta hace un tiempo atrás, en general, la dirección de escuelas, por ejemplo, alquilara inmuebles. Entonces se vinculaba con particulares que en definitiva le iban a alquilar el inmueble. Vamos a leer el 1193. ¿Por qué norma se rige cuando una de las partes es la administración pública? Valeria. Sí, el 1193 dice, contrato reglado por normas administrativas. Si el locador es una persona jurídica de derecho público, el contrato se rige en lo pertinente por las normas administrativas y en subsidio por las de este capítulo. Bien. Ahora, fíjense ustedes, las normas no son cualquier normas, son las normas de derecho administrativo. Y por tanto, también al momento de producirse el desalojo y demás, es de la misma manera. Por otra parte, existen también ciertas incompatibilidades, o si ustedes quieren, ciertas inhabilidades en este tipo de contratos con la administración.
Y una de ellas principalmente es estado con el parcial, pero vamos. Ahí lo leo. Es nula la cláusula que impide el ingreso o excluye del inmueble alquilado, cualquiera sea su destino, a una persona incapaz o con capacidad restringida que se encuentre bajo la guarda, asistencia o representación del locatario o sublocatario, aunque éste no habite el inmueble. Nosotros de lo que estamos hablando es de que si ustedes son los locadores, ustedes no podrían poner una cláusula que excluyera ingresar o, se dan cuenta, y que permitiera excluir a una persona que tenga alguna incapacidad y que esté bajo la tutela, bajo la guarda, bajo el cuidado de aquel que va a ser su inquilino. Digo, esta norma, ¿qué juicio les merece? ¿Está bien, está mal que esté puesta? Está mal, ¿Por qué? porque sería nula. No, sería nulo que usted pusiera esta cláusula de exclusión, pero el hecho de que esté en el código, ¿es algo positivo, es algo negativo? Positivo. ¿Cómo? Para mí es positivo. Positivo. Bien. Franco. Porque tiene un fundamento protectorio justamente de esas personas. Franco. Sí, yo también estaba pensando, profe, que en esa cláusula también puede ser que no dice, digamos, una cláusula abusiva, por ejemplo, cuando le dice el por qué no se puede digamos, la gente con una incapacidad. Por ejemplo, no está en condiciones la casa para tener ciertas personas. O sea, en ese aspecto, ¿creo que podrían poner la cláusula o es absolutamente imposible? Bueno, el principio es la nulidad. Ahora, usted está planteando una cosa más delicada, pero espérenme un poquito. Franco, si esta norma no estuviera y usted quiere ingresar a su casa a alguien que tiene, como les dije, una discapacidad, usted resulta ser que fallece
una hermana suya que tiene a su cargo un hijo discapacitado y ahora lo nombran a usted tutor de esa persona que está discapacitada. Entonces usted se lo va a llevar a vivir con usted. No podrían excluir a esa persona de ingresar a este inmueble, porque no puede haber una cláusula que diga eso. Y por tanto, si no puede haber una cláusula, si usted lo hace, tampoco podrían excluirlo, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro. Sí, sí, sí. Muy bien. Ahora, si esta norma no estuviera, ¿la solución sería distinta? Ahí sí, claro. No, claro. ¿Seguro que sería distinta? Para mí no sería la misma solución. ¿Por qué? Porque está regulada la parte de la capacidad. Agustina, no entendí. Porque entiendo, si no mal recuerdo, que en una parte de los artículos de la parte de capacidad del Código Civil, creo que regula algo, no tan específico, pero regula algo parecido. Y más que en el Código Civil. Profe, En la está Constitución. contemplado en tratados internacionales. Exacto, O Azul. sea, sería discriminatorio. Exacto. No solamente que sería contrario a la Constitución, sino que sería contrario a todos los tratados Convenciones. internacionales de derechos humanos que la Argentina tiene firmados. Claro. O sea, que esta solución que el código trae está bien, está puesta, directamente la declara nula. Pero aunque esto no estuviera, obviamente que la solución no podría ser distinta. Porque está nuestra Constitución, porque están los tratados internacionales y porque en definitiva hay una protección hemos firmado tratados contra la discriminación por sexo, por edad, por nacionalidad, por raza, por todo. Entonces, obviamente que esta cláusula, si hubiese una cláusula de ese tipo, no sería válida, pero el código lo hace con más fuerza. Antes el código, el código civil, lo único que decía es que no se podían excluir los menores. Porque ustedes saben, y si no saben, se los cuento, que hubo épocas en las cuales, si ustedes tenían hijos, no le alquilaban inmuebles. Micaela, usted me hizo así. ¿Le han contado, escuchado alguna vez algo? Sí, hace muchos años. Hace muchos años era así, tal cual. Sí, es más, se ponía en el contrato. ¡Claro! O, por ejemplo, decían, bueno, no, y creo que aún se hace indiscretamente, así como con niños no, buscan parejas por ahí, bueno, quizás. Lo que pasa, es lo que le iba a decir. Lo que pasa es que, lógicamente, si usted tiene una propiedad de 1 o 2 habitaciones, usted no puede, usted como locador, no va a querer a alguien que tenga más de 2 niños, que los pueda poner en la misma habitación, pues tiene 3 o 4, en 2 habitaciones le hacen un desastre en la casa. Pero eso no podía ponerlo en un aviso. Usted, de la oferta que tiene, podrá elegir a uno o a otro, así como lo elige por las mejores garantías o por lo que fuera. Bueno, hay una cierta discriminación, y sí, pero no lo está haciendo patente, obviamente. Pero si usted pone eso como un aviso, es imposible. Pero el código hablaba del tema de los niños. Lo que pasa es que ahora lo que quiero exponerles es que la protección es mucho mayor. Y para algo que me dijo Franco, mire, si un inmueble no está adecuado para una persona que tiene una discapacidad, a mí se me ocurren varios supuestos. ¿A usted qué supuesto se le ocurrió, Franco? Por ejemplo, no tiene barandilla o está muy elevado el lugar para una persona que anda en silla de ruedas, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y si usted se lo alquila a esa persona? Tendría que hacer construcciones, digamos, para Sí. adecuar a la persona. Sí. ¿Y está obligado o no está obligado usted como locador? Ahí me entra la duda. Pensemos. ¿Quién lo ayuda a Franco? ¿A quién le parece? Agustina. Yo creo que en este caso, si de mutuo acuerdo se da, o sea, especifican que sería la construcción, qué sé yo creo que se está obligando, ya por una cuestión de que haya un consentimiento de por medio. Pero si no, no tiene la ¿Y la obligación. obligación de dónde surgiría?
pero de ellos dos, digamos, de un acuerdo mutuo. No, obviamente que si hay acuerdo de voluntades, ¿de qué vamos a estar hablando? Profe, lo No podríamos... estoy hablando de que exista, perdón, no estoy hablando de que exista la cláusula, el acuerdo de las partes. Ese acuerdo de las partes, autonomía de la voluntad, COUS, nos fuimos. Si no hay ese acuerdo, ¿está obligado el locador? Obviamente que sabe, pero aunque no supiera, el locador que alquila, ¿está obligado a hacer modificaciones? Por ejemplo, la rampa. Yo entiendo que no, profe, pero podría ser que se pueda fundar en que no hay o sea, no podría usar y gozar la cosa de la manera que corresponde, porque directamente no la puede, o sea, no tiene posibilidades, digamos. Ese sería un argumento. ¿Basándose en qué? Ese argumento que usted acaba de dar, ¿en qué se basa? ¿Cuál es el fundamento para decir, no, mire, está bien, no le puedo dar uso, no estaría teniendo uso y goce? ¿En dónde se basaría esa obligación? En la ley, pero más que nada... En la causa del contrato, ¿no? Bueno, usted lo dice desde ese punto de vista, pero ¿en dónde? Más que en la ley, ¿en dónde se funda? ¿A los tratados hace referencia, profe? Bueno, sí, sigue siendo la ley. Ay. Miren, si estuvieran en obligaciones, los desapruebo, porque esto lo estudian En en la obligación. buena fe, no sé. Que se En me la ocurre. buena fe. Miren, hay fallos en el derecho italiano, hay fallos acá, en la Argentina, cuando, digamos, protegiendo al consumidor, le pusieron una sanción porque le bajaron a que firmara y él no pudo ingresar por una rampa. Y les voy a poner otro caso, que este sí me lo consultaron. No se trata de alguien que iba a ingresar, sino de un propietario de un inmueble, de una propiedad horizontal. La señora, ya bastante mayor, ya falleció, ya bastante mayor, se queda en silla de ruedas. Entonces, obviamente, ella podía ir al ascensor, podía bajar, pero cuando tenía que bajar tenía 3 escalones para poder salir a la calle. Entonces, pide que se le haga la rampa y el consorcio se negó, diciendo que quedaba estéticamente feo poner una rampa. Entonces pregunto, no voy a repetir lo que yo dije en ese momento, interiormente, porque tampoco lo dije en forma pública. Entonces tampoco me digan lo primero que se les sale, pero ¿qué les parece a ustedes? ¿Puede el consorcio negarse a construir esa rampa? No. No. ¿Y cómo lo debe considerar? ¿A cargo de quién va a estar la construcción de la rampa? A cargo del mismo consorcio. Exacto. De donde esta mujer es simplemente una y ella pondrá el dinero que haga falta conforme a su porción. Porque no se puede. Hay una cuestión de derechos humanos que ustedes no le pueden, o sea, imagínense qué pasaría si esa persona no tiene esa rampa y no tiene a alguien que la baje. ¿Qué hace? Se queda a vivir en el departamento y no sale nunca más en la vida. Para la pandemia hubiera estado fantástico, pero imagínense, tiene que esperar que vaya una persona a bajarla para poder bajar. Está bien, una señora mayor. ¿Y si fuera un niño? ¿Y si fuera una persona de 20 años? ¿Se entiende lo que digo, verdad? Fíjense cómo cambian las situaciones, cómo cambia la legislación, los tratados internacionales, la interpretación de la normativa y esencialmente ciertas cosas que a determinada altura nos parecen que no se pueden dar. Me parece que también el artículo, además de la buena fe, creo que está cruzando como viene cruzando desde el principio con la dignidad humana, como teniéndolo Obviamente. bien como prioridad, por así decirlo. Todo el código dice que se trata de un código de la igualdad, donde debe existir la dignidad humana y demás. Miren, yo les voy a contar una anécdota.
Estando en Estados Unidos, para ir a la universidad, yo tomaba un ómnibus. No en las grandes ciudades, pero en una ciudad como es New Haven, que es donde está Yale, el transporte público es muy malo en Estados Unidos. En los pequeños pueblos, en las pequeñas ciudades, porque esto no es un pueblo, pero es una pequeña ciudad, son muy malos los servicios públicos. Ustedes llaman un taxi, tienen media hora, 45 minutos para que el taxi venga, y bueno. Y en los ómnibus yo siempre en bromo digo que viaja la legión extranjera, porque en los ómnibus viajan todas las personas que son discapacitadas, las personas que son de color, que son muy pobres, muy humildes, los marginados, o estudiantes como yo que se tomaban el ómnibus porque no tenía auto. Porque si no, cualquier persona tiene medianamente su auto para moverse. Entonces yo un día hablo con una amiga norteamericana y yo veía, bueno, bajaban la rampa, subían las personas con los discapacitados, todas las personas muy mayores que ya no pueden manejar, etcétera, etcétera. Y entonces a mí me había dado mucha pena un señor bastante mayor en silla de ruedas que había subido solo. Entonces yo le digo a esta amiga norteamericana, le digo, vi tal y tal cosa, me dio tanta pena, este señor que tuvo que subir solo, qué sé yo, qué sé cuánto. Y ella me miró y me dijo, pero es independiente. Sí, le dije yo, pero en realidad, y me dijo, sí, bueno, pero está haciendo su vida sin depender de nadie. Y fue la primera vez que yo pensé, realmente, es decir, una sociedad que tiene que pensar no solamente en las personas que están con todas sus habilidades, por lo que fuera, sino en personas que incluso hasta temporariamente puedan no estar con todas sus habilidades. Cuando ustedes se quiebran una pierna, cuando tienen que llevar a un bebé en cochecito, cuando tienen que llevar a una persona mayor o una persona joven en silla de ruedas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, este tipo de normativas de protección tienen que ver también con una forma de concebir de si una persona tiene que tener una vida independiente o tiene que estar necesariamente dependiendo de otros cuando en realidad no es así. Y que tiene que ver, como les digo, con la dignidad humana y tiene que ver también con considerar en los casos de los incapaces, antes que nombrarles un tutor o nombrarles un curador, vamos a mirar entonces si con apoyos es suficiente como para que puedan llevar adelante una vida lo más independiente posible. Bueno, vamos al siguiente tema, que es respecto de las locaciones con destino habitacional. Esto en realidad es uno de los grandes temas y seguramente lo primero que a ustedes les va a llegar, como les digo, cuando ustedes estén trabajando, va a ser algún problema de tipo locativo. Si ustedes recuerdan, en la primer unidad de contratos civiles y comerciales 1, en la unidad primera, donde hay una serie de legislación de emergencia, el primer problema más importante de la emergencia en la Argentina fueron los contratos, salvo un supuesto de impositivo que era Hileret, fueron las cuestiones de los alquileres. La Argentina tiene una tradición a partir del año 28, 30 de legislaciones de emergencia en materia locativa, en materia de locaciones de inmuebles. Me estoy refiriendo específicamente a los inmuebles que están, digamos, en las ciudades, a los inmuebles que son con destino habitacional, no tanto a los inmuebles rurales que por su parte tienen una legislación específica, sino a la siempre falta de viviendas suficientes en la Argentina. Ese es un problema endémico que en su momento se dio porque había llegado una enorme cantidad de inmigrantes que se agolpaban en los que se llamaron en su momento conventillos,
y que tornaban a alquilar una habitación para 4 o 5 personas era carísimo. Entonces, en algún momento tuvieron que ver con la gran cantidad de inmigrantes que llegaron al país. Esto hizo que existieran leyes de emergencia, que hicieran prórroga de alquileres, congelamiento de los alquileres, incluso congelamientos de desalojos en situaciones en que ya había una sentencia firme, que es uno de los supuestos de Rentieri y de Renshaw. Bueno, toda esta cantidad o todas estas dificultades generaron legislación de emergencia y la emergencia generó más emergencia. La legislación del Código Civil de Vélez Sarsfield se vio absolutamente limitada por estas leyes, específicamente a partir de la década del 40. A partir de la década del 40, porque las otras eran leyes de emergencia, pero esa emergencia generó más emergencia, la emergencia generó nuevas leyes de prórroga, de congelamientos, etcétera, etcétera, específicamente a partir de mediados de la década del 40. Desde la década del 40 hasta 1978, la Argentina estuvo regulada en materia de locaciones urbanas por normativa de emergencia. Mitad, yo les dije que había antes, pero esencialmente desde mitad de la década del 40 hasta el 78, les estoy hablando de 40 años de legislación de emergencia. Y lo único que sucedió con esa legislación de emergencia es que cada vez hubo menos propiedades para alquilar. Este es uno de los temas donde cuando se lee análisis económico del derecho, donde la economía puede ayudar a visualizar. Desde el año pasado, ahora, que se planteó la ley, esta nueva ley de emergencia, porque del año 78 tuvimos un pequeño interregno que volvió a tener vigencia el Código Civil argentino, luego nuevamente vinieron normas de emergencia, vino la ley de convertibilidad, vino una ley de emergencia locativa, la 23093, que prácticamente nos reguló hasta la sanción del Código Civil y Comercial, y que el Código Civil y Comercial tomó muchas de las normas que estaban o que eran más o menos aceptadas en esa legislación. A partir de julio del 2020 tenemos una nueva legislación que también es de emergencia. Y si uno lee lo que están diciendo tanto los locatarios como las asociaciones de locadores, lo que ha pasado con esta normativa es que ha logrado sacar más bienes del mercado, con lo cual los alquileres se han disparado. Y esa cláusula que se estableció como un modo combinada que está dentro de la legislación, que se pensó como para beneficiar a los locatarios, es decir, para incrementar una vez al año, lo que ha terminado siendo es un 60% de aumento sobre las locaciones sin que las partes pudieran ponerse de acuerdo. Se han eliminado, por ejemplo, lo que son los alquileres escalonados, porque el código dice que ustedes tienen que establecer un canon, pero ustedes pueden establecer el canon por toda la locación, decir, bueno, mire, durante estos 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, o 2, como era antes, usted me va a pagar una suma total de tanto. Los primeros 6 meses, 2.000,
los segundos 6 meses 2.500, los terceros 3.000, etcétera, etcétera. Esos son los llamados alquileres escalonados. También se habían establecido porcentajes. Había habido una cantidad de modos. Por ejemplo, se establecía una determinada forma de ir actualizando y se decía, bueno, mire, si hay demasiado, si esto ha aumentado demasiado, el dólar cuesta tanto en este momento. Entonces, a esta fecha, el canon locativo es de tantos dólares. En caso de que el dólar sufriera un aumento desmesurado, etcétera, etcétera, las partes se obligan a negociar. Es decir, no lo estaban fijando en dólares, pero se obligaban a negociar. O sea, hubo muchas maneras en las cuales por la autonomía de la voluntad las partes podían ponerse de acuerdo y eso había alivianado enormemente el mercado. En la actualidad se rige por una ley de emergencia que supuestamente protege a los locatarios y los locatarios están disconformes. Los propietarios, más disconformes aún, se salieron del mercado una enorme cantidad de propiedades y ha pasado con esta ley como se suponía que iba a pasar con todas las leyes que tienden a regular un mercado que es de los más pluralistas que hay, es de los menos, donde existe menor, ayúdenme con la menor monopolio, porque hay una enorme cantidad de oferentes, hay tantos oferentes como personas que tienen una propiedad de más para destinar a esto, o por determinados momentos. Entonces, hay enorme cantidad de oferentes, hay muchísimos más demandantes, pero en esta regulación de la oferta y la demanda, cuando se regula sin mirar y se asusta esencialmente a los locatarios, lo que sucede es todo esto. Además, con un elemento más a tener en cuenta, con un elemento que tiene que ver que con muchos de los créditos que se han dado supuestamente para financiar la compra de viviendas, han terminado siendo situaciones en las cuales los que tomaron esos créditos están endeudados, y están endeudados por sumas mayores a las que vale el propio departamento, pareciéndose, tal vez un poco menos conflictivo, pareciéndose a la situación que en algún momento se vivió en la Argentina también con la ley, o con la circular, mejor dicho, 1050. Quiero decirles que nada de lo que ocurre hoy es novedoso. En la Argentina, para saber lo que va a pasar mañana, hay que estudiar historia, porque repetimos los mismos círculos de cosas que ya han pasado. Y cuando ustedes vean una persona como yo, como sus padres, como sus abuelos, como sus tíos, que ya han vivido algo de esto, seguramente ustedes van a decir, pero parece brujo. Parece brujo. No, no somos brujos, hemos vivido y ya lo hemos vivido antes. Bueno, dudas que tengan sobre esto que he planteado. Todo lo que le acabo de decir es el contexto que ustedes deben tener para entender esta normativa, porque si no, no van a entender nunca de qué se trata esto de los alquileres. Una cosa es lo que pasa en la realidad, una cosa es lo que pasa en el mercado y otra cosa por ahí es lo que la ley dice. Y normas que están en la ley supuestamente para proteger a la parte también supuestamente más débil, que es el locatario, a veces terminan siendo en contra de absolutamente todas las partes que no han podido poner en acto su propia autonomía de la voluntad. ¿Preguntas sobre este tema? ¿Ninguna? No, yo creo que, bueno, como lo vimos en la otra parte de la materia, que se agrega también el tema de la legislación de emergencia y a la par en los fallos y la jurisprudencia y cómo van cada vez no socavando la autonomía de la voluntad y restringiendo. Exactamente. En vez de ayudar, digo, termina, bueno, ni hablar de la última legislación, que bueno, en persona la viví, cuando nos decían, bueno, no paguen, no hay problema, y después de repente fue con intereses y fue con... y quiso ayudarnos y la verdad es que termina
haciéndonos. Obviamente, no paguen los aumentos. Sí, bueno, pero después los va a tener que financiar. No los pague ahora, pero después hay que financiarlo. O sea, son legislaciones que se hacen para determinado momento. Y que, a ver, yo no digo que en el momento en que se legisló no era importante, la gente estaba muy desesperada y demás, pero en realidad lo importante aquí es también tener la cintura como para decir, esta legislación es por 3 meses. La estiramos otros 3 meses más, pero llega un momento en que no se puede seguir sosteniendo. Y las medidas que hay que tomar suelen ser mucho más profundas. Las medidas tienen que ver con créditos posibles para aquellos que necesitan alquilar y tienen alguna posibilidad económica. Para los que tienen menos estarán las viviendas sociales. Para los que tienen cierto capital, asegurarles que van a poder invertir en construir para poder alquilar y que eso va a ser un ingreso o una renta aceptable y que va a favorecer que haya más bienes en el mercado. Es decir, no se trata de tocar un solo punto. A veces uno necesita tocar varios puntos. El análisis económico del derecho esto lo pondría en términos de legislar en los límites. Cuando uno regula algo, uno aprieta, es como tener una pelota, siempre yo pongo el mismo ejemplo, como esas pelotas que uno les compra a los chicos que son blanditas, que uno se las tira para que no se vayan a lastimar ni nada. Entonces esas pelotitas son blanditas y uno aprieta acá y se va para acá, y aprieta allá y está acá. Si uno quiere que eso siga siendo una pelota, que sirva para jugar, que sirva para lo que es, y le quiere hacer ciertas modificaciones porque lo requiere, no hay que tocar un solo punto, hay que tocar varios, de manera tal de que se cumpla la función que efectivamente el legislador pretende que se cumpla. Entonces, habrá que poner una prórroga aquí, habrá que poner un incentivo allá, habrá que poner un impuesto en otro lado, habrá que poner un subsidio o un incentivo o lo que fuera. Pero no se puede solucionar algo si fuera tan fácil de solucionar los problemas a través del dictado de una ley, no tendríamos ningún problema. Si yo simplemente dictara una ley y con la ley pudiera transformar la realidad, yo ya les dicto una ley que diga seamos todos contentos, felices, tengamos todos casa, tengamos toda una familia sana, etcétera, etcétera, etcétera. Si la ley transformara la realidad, todo sería fácil. La ley lo único que puede hacer es influir en la conducta de los sujetos para que adopten determinadas conductas que puedan redundar en una determinada finalidad. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien que me quiera decir algo? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno. De mi parte no, profe, gracias. Bueno, dejamos aquí la clase. Tienen tarea para la próxima. Traten de hacerla y de trabajar en conjunto. Hasta la próxima. Bueno, profe, muchas gracias. Chao. Profe.